Shabbat Shalom, bienvenidos a nuestro estudio de la porción semanal llamada Haazinu. Significa presten oído, pongan atención. Como dice Moshe al iniciar esta porción. Presten oído, oh cielos, y hablaré. ¿Cierto? Dice, escuche la tierra las palabras de mi boca. Caiga como lluvia mi enseñanza y destile como rocío mi discurso. Así versa la Torá al iniciar, ¿cierto?, esta porción. La porción Asinu es la penúltima porción de la Torá. Ya se nos va, nos acaba el ciclo de la Torá. Hemos llegado nuevamente hasta el final. Hemos pasado y hemos recorrido, ¿cierto?, ya bastante. Para volver a comenzar, recorremos un camino para volver a comenzar. Siempre que tomamos un destino, una vez que llegamos hay que volver a comenzar. No todo se acaba, ¿cierto? Cuando llegamos al final del camino, las cosas vuelven a un inicio. De alguna forma, llegamos y volvemos. Llegamos a un destino, pero volvemos también a encontrarnos con otra posición, otro desafío, otra decisión que tomar. La porción así, ¿no? Una para allá corta, un solo capítulo, que la verdad es que puede llegar a pasar desapercibida, pero es una porción con grandes lecciones de vida. Hay grandes palabras que pronuncia Moshe, muy profundas, que podríamos llegar a pasar por alto en esta porción. La primera porción, ¿cierto? Perdón, la primera palabra de esta porción es asino. Y esto, ¿cierto?, es relevante para cada generación, como dice la misma porción. Recuerda los días de antaño. Reflexiona sobre los años de otras generaciones. Pregunta a tu padre y él te lo dirá. A tus ancianos, tus mayores, y ellos te informarán. Recuerda los días de antaño. Rashi comenta lo siguiente al respecto. Dice, lo que Dios hizo a las generaciones pasadas que lo provocaron a ira. Recuerda los días de antaño. Hubo generaciones que provocaron a Dios a la ira. Reflexiona sobre los años de otras generaciones. Comenta Rashi, la generación de Enos, a quien Dios inundó con las aguas del océano. Y la generación del diluvio, a quien Dios arrasó. O sea, reflexiona en los años de otras generaciones. En otras generaciones pasaron cosas. Los días de antaño, nuestros padres provocaron la ira de Dios. Y también ocurrieron muchas catástrofes. Pregúntale a tu padre. Y dice Rashi, esto se refiere a los profetas, que son llamados padres. Luego dice a vuestros mayores. Estos son los sabios, dice. Ellos os informarán de los acontecimientos de tiempos pasados. O sea, consulta, pregunta, ¿qué pasó? Es necesario traer la historia, el camino, a la memoria presente, al día de hoy. Recuerda, porque el día de ayer pasó algo, nada garantiza que hoy día sea diferente, que sea distinto, o que vaya a ser siempre mejor. Hay personas que creen que siempre las cosas van a ser mejor, aunque no siempre es así. Todos tenemos esa esperanza, esa fe, pero no necesariamente es así, realmente. Pero hay un porqué detrás de cada cosa. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Un par de lecciones, ¿cierto? De cuando dice la escritura, pregunta, inquiere y ellos te dirán. En primer lugar, lo que podemos distinguir es que la historia se repite. La historia es un ciclo. ¿Qué relevancia tendría el pasado en el presente si no se repitiera nada del pasado? O sea, si nada volviera a repetirse, a suceder. Si las cosas en realidad quedaran atrás y ya murieron las cosas, hay que enterrarlas.
y ya. Pero muchas veces las cosas se repiten, vuelven a acontecer. Por eso dice pregunta, pregunta. No vaya a ser cosa que algo vuelva a pasar. Por un descuido, un error, por estar haciendo mal las cosas. Pregunta. Por eso tiene relevancia el pasado en nuestro presente, no solamente porque nos hace lo que somos, sino que también nos ayuda, ¿cierto?, a tener siempre una alerta. Hay cosas que pasaron y pueden volver a pasar. Como vemos, el día de hoy, a muchas personas les cuesta creer lo que sucede. Yo creo que cuando estuvimos, ¿cierto?, hace un tiempo en medio de la pandemia, era difícil de creer todo lo que estaba pasando. ¿Quién se hubiese imaginado algo así? Hoy día miramos para atrás y a veces tenemos una memoria corta, como que eso no hubiese pasado. ¿Cómo es eso de estar andando con mascarilla, andar buscando vacunas, no poder ir a lugares porque había una, ¿cómo se llama?, un aforo, o había una restricción de salida, no se podía ir a trabajar, muchos negocios cerraron, tuvieron que mucha gente ser despedida, suspendido los sueldos, había poca comida, empezó a aumentar los precios, hubo mucha ayuda estatal y pasaron muchas cosas en nuestro país también. No solo eso, pasaron muchas cosas políticamente hablando, ¿cierto? Veníamos de una crisis social, muchos movimientos políticos, cambios de leyes que no resultaron, postulaciones, un montón, cierta información política que sigue hasta el día de hoy bombardeando la mente de la gente. Y pasaron muchas, pero muchas cosas. Hoy día estamos aquí y a lo mejor es difícil ver que todo eso pasó y ocurrió. ¿De verdad pasó todo eso? ¿De verdad ha pasado todo esto? Bueno, para la historia judía, a veces es difícil de creer que hoy día ha aumentado inclusive el antisemitismo en el mundo. Está aumentando nuevamente. El odio, ¿cierto?, contra el judío en el mundo. Muchos judíos hace un tiempo tuvieron que irse de Francia, ¿cierto? Estaban emigrando. ¿Por qué? Porque había mucha discriminación. ¿Se acuerdan o no? Hubo atentados en sinagogas en varios países. Mataba gente. Esto sigue ocurriendo. Bueno, hubo unos años, ¿cierto?, donde las cosas aumentaron, empezaron a verse difíciles antes del Holocausto. A lo mejor la gente no se alarmó, no pasó nada, pero habían cosas ocurriendo. Y luego vino algo más terrible todavía. Bueno, la gente suele decir el mundo es diferente hoy día. Las cosas no van a pasar. Pero hace poquito hubo una guerra y estábamos todos tensos porque a lo mejor podía ser la tercera guerra mundial inclusive. Porque entró Rusia y querían entrar los países de la OTAN. Estaban ahí al borde, ¿cierto?, de entrar. Pero eso hubiese significado una guerra ya a más grande escala. Pero la guerra sigue, hay refugiados. Hoy día hay mucha inmigración, una inmigración inmensa, debido también al aumento de la pobreza con la última pandemia. Aumentó muchísimo la pobreza. Y la inmigración también, desde África, Latinoamérica, en Asia. O sea, todo esto está pasando. Algunos dicen, no, eso ya no pasa, ya no ocurre. Cosas siguen ocurriendo, siguen pasando y aquí nos van llegando. Por eso es importante y se pregunta, ¿qué pasó? Te contarán. Primero pasó esto, esto y después tal cosa. Es necesario tener buena memoria. Llegando al final, ¿cierto?, de la Torá, a lo mejor estudiamos más de 50 parashot, pero ¿qué se nos quedó de eso? Hay que tener buena memoria. Hay que recordar las lecciones de la vida, las lecciones del pasado, lo que ocurrió. No dejar eso como hechos pasados y pisados. Israel estaba a punto de cruzar el Jardén, el río Jordán. Pero podían ellos haber pensado, bueno, ya todo lo demás pasó y quedó atrás. ¿Qué dice Moshe? Pregunta, pregunta lo que pasó para llegar hasta aquí. Ojo, recuerda los días de antaño.
Reflexiona sobre los años de otras generaciones. Pregúntalo a tu padre, te dirá. A tus mayores y te van a informar. Pregunta. No pienses que hoy día no, eso no va a ocurrir. Pregunta. Ve las señales. Una segunda lección que podemos extraer de esto es que esto realmente hace una diferencia recordar las cosas. Hace una diferencia. Después de todo, quizá hoy día sí las cosas son diferentes. Quizás los que en el pasado provocaron la muerte de muchos judíos con ese antisemitismo hoy día ya no tienen las mismas creencias. Inclusive hasta la Iglesia Católica, que con su mano, ¿cierto? Mortífera de la Inquisición, mató a muchos judíos hoy día, probablemente no lo haría. No está dentro de su contexto, ¿no? O sea, sería totalmente condenable hoy día por todo el mundo. Quizás causa de disolución y de guerra ahí, condenación total. Entonces, bueno, em, ¿qué hace la diferencia recordar todo esto? Bueno, la verdad es que Dios tiene todo presente. Hay cosas que cambian, pero Dios sabe, ¿cierto? Que cómo se crean las cosas, cómo se maquinan las maldades, cómo surgen las rebeliones, cómo surgen las crisis. Y Dios está trabajando y Dios está detrás de la escena igual. Aunque no nos parezca que las cosas suceden de la misma forma, hay cosas sucediendo. Y el Eterno sabe quiénes son los que odian a su pueblo. El Eterno sabe quiénes son los que producen mal en este mundo. El Eterno sabe los que agobian, ¿cierto?, a los indefensos y siguen sometiendo a las masas. El Eterno lo sabe. Sigue ocurriendo esto, ¿cierto? Ahora, los sabios incluso enseñaron en la Gemara, en el Tratado de Shabbat, que incluso el antisemitismo o el odio contra Israel se origina en el cielo. Dicen los sabios. ¿Cómo es eso? Dicen que no está ligado a un lugar o a una persona, sino que solo está ligado a la nación de Israel. Los sabios enseñan que finalmente este mal que se provoca, ¿cierto?, contra Israel, muchas veces contra sus hijos, quieren seguir su voluntad y sus caminos, es, por así decirlo, solo manejado desde arriba, desde el cielo. Desde el cielo, esto, ¿cierto?, se permite o no se permite. El juicio, ¿cierto?, también parte de las naciones, como leemos en los profetas, es también como trataron a su pueblo. Al que te bendiga, bendeciré. Al que te maldiga, maldeciré. Le dice Abraham, para él y todos sus descendientes. O sea, si alguien te maldice, bueno, y si alguien te quiere hacer daño, todo viene de arriba, todo está, por así decirlo, preparado desde arriba. Y tiene que ver mucho con nosotros mismos, ¿cierto? Lo que estamos haciendo en nuestro papel el día de hoy. Si realmente hacemos lo correcto o no. Si hiciéramos, estuviésemos siempre en la justicia y quizás en lo correcto, hay cierto odio que se aplacaría. La Torah dice, si tú siguieras estos caminos, practicaras estos mandamientos, las naciones dirán, pero qué pueblo sabio y entendido es este. Pero al contrario, muchas veces pasó que el pueblo de Israel fue menospreciado, fue herido, lastimado y muerto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no siguió la voluntad de Dios. Entonces, aunque uno quiera echarle la culpa a alguien, hay que matar a esa persona para que se acabe el antisemitismo, el odio contra Israel, el odio contra los creyentes. No es así. Se origina al parecer también de nosotros, del pueblo, de la nación, ¿cierto?, de Israel y de todos nosotros. Otra lección que podemos tomar es, ¿quién dice que este tipo de odio, por ejemplo, estamos hablando del antisemitismo, es la única forma en que opera Dios cuando quiere castigar al pueblo de Israel? Porque quien dice, no solo Dios castiga cuando en realidad los malos hacen el mal y es puro odio. Cuando en realidad nos quieren dañar es porque son nuestros enemigos, enemigos de Dios también. ¿Quién dice que solamente el antisemitismo, el odio contra nosotros los creyentes y el pueblo de Israel es solo lo único que hace Dios como para dañar al pueblo de Israel cuando no está en lo correcto?
Dice, pregúntale a tus padres y te dirán. Los años de antaño. Pregúntale, por ejemplo, a Noah y a la generación del diluvio. O a los días de Enoch también. Hubo calamidades, ¿cierto? En el mundo. No solamente por el odio a los escogidos. También hubo calamidades, ¿cierto? De manera, en este mundo, de manera transversal. Si alguien dice que, por ejemplo, el coronavirus fue un virus antisemita, no tiene sentido, ¿cierto? Porque realmente provocó un daño no solamente en nosotros, en el pueblo de Israel, sino que en todo el mundo. También, ¿cierto? Hay atentados, hay crisis financieras en el mundo, hay muchas cosas pasando, terremotos, hemos visto, ¿cierto? Últimamente que han dañado mucho. Bueno, antes de precipitarse, ¿cierto? A una conclusión de que a veces nosotros somos dañados solo porque odian a los hijos de Dios, no es tan así en esta vida, ¿cierto? Hay cosas que pasan de manera transversal. Otra lección que tomamos de este verso es que hay que saber a quién le preguntamos si queremos comprender lo que está sucediendo en nuestra generación. Dice, reflexiona las cosas que han pasado. Dice, pregúntale a tu padre y a tus mayores. O sea, pregunta. Y dice a quién hay que preguntar la Torá. O sea, si uno quiere comprender lo que está sucediendo, pregúntale a alguien indicado. Hay gente que sabe lo que está aconteciendo. Pregúntale a la gente indicada. Hoy día hay muchas fuentes de información muy buenas, valiosísimas. Algunas, ¿cierto?, más detalladas que otras, más precisas, con más información real. Pero hoy día hay muchas fuentes de información. Hoy día usted prende cualquier aparato, ¿cierto?, electrónico y ya tiene un mundo de información. La Torá dice, pregúntale a tu padre, pregúntale a tus mayores y te dirán. O sea, a lo mejor yo puedo querer buscar la historia aquí y aquí y indagar, pero nada más real que la experiencia de la gente que vivió esas cosas, que las escuchó, que se las contaron, que estuvieron allí. Y no es que quieran reescribir la historia o cambiar los hechos, es lo que vivieron. Eso es lo que pasó. Si uno quiere realmente saber lo que pasó, pregúntale a la gente cómo vivió esos días, esos momentos, esa generación, ¿cierto? Hay muchos libros, muchas historias, documentales, o alguien puede hacer un video y decir esto fue así, dice el otro, esto acá, pero hay que recorrer y recurrir, mejor dicho, la fuente, ¿cierto? A los expertos del tema, a los que vivieron eso. En el caso de Israel, a quienes recibieron la Torá, a quienes heredaron la Torá, a quienes que recibieron de sus padres, de los padres de sus padres, todo esto. Pregúntale a tu padre. Nosotros tenemos cierta gente que, a lo mejor, dentro del linaje judío, recibió la tradición que recibió de sus padres, de sus padres, los padres de sus padres y así, hasta el día de hoy. Como para que venga alguien hoy día y diga, no, eso no es así. Y se acabó. Es como, pero ¿de dónde? Uno diría, ¿de dónde saliste? Con eso, si yo lo recibí, así me lo contaron, así lo recibí yo y él y él y él y él. Pero, por ejemplo, tenemos nuestras fuentes, ¿cierto? En la Torá, en los escritos, ¿cierto? En los profetas. Además tenemos libros de la época de Yeshua, ¿cierto? Los apóstoles y muchos sabios que escribieron de las cosas que pasaron. Ahí está. Pero también apliquémoslo, ¿cierto?, al día de hoy. Por ejemplo, en Chile se recordaba, ¿cierto?, este año los 50 años del golpe del Estado. Alguien podría decir hoy día, no, esto pasó así, no, esto pasó así. Pero hay gente que ni siquiera vivimos, ¿cierto?, esa época. No existíamos. No tengo 50 ni de cerca. Bueno, más de cerca que antes. Pero mucha gente, ¿cierto?, hoy día no vivió
esos días. Entonces, a veces se quiere reescribir una historia, o escribir o interpretar los hechos de gente que a lo mejor no vivió ahí, no estuvo ahí. Pero hay otra gente que sí estuvo, sí lo vivió. Hay testimonios. Y lo valioso es eso, recoger la gente, ¿cierto? Que lo vivió, estuvo allí, tiene un testimonio de primera mano, puede contarlo. Y así también hay muchas visiones, ¿cierto? De las cosas, muchas experiencias. Cuando uno quiere realmente comprender las cosas de este mundo, hay que saber a quién preguntar. Hay que saber qué fuente se está buscando. Por eso nos dice la Torá, ¿cierto? Recuerda los días de antaño, reflexiona sobre los años de otras generaciones. Estudia historia. Pregúntale a tu padre y te lo dirá. A tus mayores y te informarán. Pregunta, infórmate, aprende, ¿cierto? Pero busca el testimonio. Busca, ¿cierto? Ahí que te digan y te cuenten de primera fuente las cosas, cómo se vivieron. Es diferente que leerlo de un libro o tratar de reinterpretar los hechos, ¿cierto? Hay que saber a quién dirigirse. Si no, no hay verdad. Jamás va a haber verdad por gente a lo mejor que quiere interpretar o reinterpretar hechos que no vivió y no estuvieron allí. A lo mejor lo más que podemos hacer es hacer un marco de los hechos objetivos, tratar de comprender las cosas y ir recogiendo los testimonios, la información. Por supuesto que nos podemos informar de hechos que no vivimos, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Crear un contexto. Entender el contexto completo, las variantes, los testimonios, quiénes estaban de un lado o del otro y cómo vivieron todo eso. Y no quedarnos solo con una sola fuente o con un solo lado o un solo sector. Eso es un gran error. Un gran error. Bueno, muchas veces, ¿cierto? Actuamos de manera incorrecta y las cosas tienen consecuencias negativas. Preguntémosle, ¿cierto? A alguien, un experto. Si oprimo tal tecla en ese momento, te va a decir no lo hagas, no va a funcionar. Ya lo vio, ya lo vivió. La experiencia, ¿cierto? Que la gente ha vivido, le da, ¿cierto? También, eh, le permite el ojo, digamos, para poder evaluar las cosas en las que se han especializado o vivido. Y eso es lo que tenemos, ¿cierto? Que entender. Hay, hay un, hay que mantener, ¿cierto? Un testimonio en esta vida. Y para que aquella palabra, ¿cierto? De los mayores, los padres, los ancianos tenga valor, tiene que ser un testimonio fidedigno, real. Tiene que ser, ¿cierto? Tiene que aportar verdad detrás de todo esto. Tampoco sirve, ¿cierto? Alguien que se diga ser experto y en realidad siempre malinterpretó los hechos, no se dio cuenta de nada y nada puede decir, ¿cierto? Bueno, la Torá nos dice también, la porción de Adonai es su pueblo, Jacob es la medida de su herencia. Dice que la porción del Eterno es su pueblo y Jacob es la medida de su herencia. Cuando nosotros pensamos, ¿cierto? En una nación, en un pueblo, como el pueblo de Israel. Bueno, uno siempre dice, bueno, ¿qué es un país? Es un grupo de personas que vive juntos por un tiempo determinado, que viven en una geografía determinada, y eso les permite desarrollar su identidad, su cultura, vínculos, un idioma, una historia en común. Es decir, cuando la gente ya ha vivido suficiente, se puede decir en un solo lugar, en un idioma, etcétera, uno dice, bueno, esto es una nación, una cultura diferente, distinguida. Ahora, se dice que el lugar, la geografía es importante para esto. Es lo que puede determinar, ¿cierto?, lo que es una nación. Y un poco el contexto de esta nación. Em, por ejemplo, los grandes grupos de identidad que se forman de la gente, por ejemplo, no sé, que vive en el campo, bueno, es porque siempre vive en ese sector, son agricultores.
Si alguien vivió hacia la nieve, no sé. Gente más recolectora que vivía dentro de casas. Gente que vive al lado de la playa, bueno, gente que anda durante el día, hace mucha actividad, ¿cierto? Y pasa ahí disfrutando, a lo mejor, es más alegre. Bueno, la ubicación o el lugar muchas veces define, ¿cierto?, los grandes grupos de personas. Y es lo que también ayuda a crear, se dice, ¿cierto?, una nación. Es algo, ¿cierto?, donde sus recursos, sus terrenos, la ubicación, deja una huella en cada uno de nosotros. Y siempre se ha asociado así. Vivían aquí, tenían que hacer tal cosa. Ok. Ahora, eh, de hecho, hay una cosa, por ejemplo, que hoy día, al día de hoy, nos une fuertemente. ¿Cuándo? Cuando viene un enemigo. ¿Qué pasa si alguien viniese, caso hipotético, y atacase a Chile, un país vecino? Todos, ¿cierto? Estaríamos unidos contra aquella persona que nos quiere atacar. No importa el sector, la gente fuera lo más diferente del mundo, se uniría para atacar a esa persona y defender el territorio. ¿Cierto? Bueno, esto es lo que hace Israel, ¿cierto? El día de hoy también. No hay nada más cierto que una masa a la gente cuando hay momentos difíciles donde viene un usurpador, violencia, ¿cierto? A atacar a la nación. La gente logra mantenerse unida y aceptar ciertas cosas. Por ejemplo, el tema del coronavirus también. Un enemigo externo, a lo mejor microscópico, pero todos se unen, ¿cierto? No importa, e incluso en el mundo fue tal, como este enemigo fue mundial, todo el mundo se unió de alguna forma. Bueno, eh, esto se marca, ¿cierto? Dentro de una nación. Pero hay una nación que rompió este molde. ¿En qué sentido? Israel se convirtió en una nación sin un territorio. Nació en una tierra extranjera. Dice aquí, yo te tomé del desierto, dice la parasha. Yo los tomé cuando estaban vagando, dando vueltas. De ahí te saqué. Naciste en una tierra extranjera, no era tu tierra. Te criaste en el desierto. Solo tomaste la tierra después de que maduraste y te pudiste desarrollar y cambiar. Israel. A Israel se le permitió, ¿cierto?, un lugar donde vivir solo, y una vez de haber logrado, ¿cierto?, conquistar esa tierra y, y, y haber logrado haberse unido como pueblo y como nación sin tener un territorio. O sea, a veces basta con que la gente llegue a un lugar, empieza a vivir en ese lugar y ya se empiezan a conocer y empiezan a crear unidad. Pero ustedes se tuvieron que unir antes de llegar a un lugar donde estar juntos. Eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos debían imponerse en una tierra, pero debían imponerse teniendo ya una misión profundamente articulada dentro de ellos como pueblo. Antes de tomar un lugar en la tierra ya debían tener un objetivo. Es decir, ya tenían que saber qué iban a hacer ahí, cómo debían comportarse, qué leyes iban a tener. Nosotros hoy día estamos peleándonos en Chile, digamos así, porque se quiere cambiar las leyes, la constitución. Pero ya vivimos acá y todavía estamos peleándonos por qué leyes vivir o bajo qué leyes regirnos. Pero Israel debía, ya antes de llegar a un lugar, tenía que saber qué reglas iba a tener, por qué leyes se iba a regir. O sea, antes de tener un lugar, ya debían conocer todo esto. ¿Por qué? Porque como leímos en esta parasha, porque la porción de Adonai es su pueblo y Jacob es la medida de su herencia. La porción del Eterno es su pueblo, dice. Es decir, Israel y el Eterno, nuestro Dios, están vinculados y unidos como una geografía une a los pueblos. Si un lugar físico une a la gente para ser una nación, Israel es para el Eterno como su tierra, su herencia.
La porción de Adonai es su pueblo, dice. La porción, la heredad, la herencia de Dios es el pueblo que tiene. Y también la herencia del pueblo es Dios, que lo formó. Por así decirlo, ¿cierto? Israel es la porción de Dios y Dios es nuestra porción. Eso es lo que dice esta para allá. Ojo con eso. Es decir, lo que, lo que significa el espacio, el lugar, la tierra para las personas que logran conformar una nación en un lugar, que logran conformar una cultura, que logran conformar quizás un idioma, un entendimiento común en una tierra. Eso tenemos que lograrlo nosotros con Dios. Y eso es lo que quiere lograr también Dios con nosotros. En el fondo, ¿cierto? Que podamos tener una misma voluntad. Que nosotros nos centremos en Él, trabajemos por Él y para Él como si Él fuera nuestra tierra. Porque Él trabaja para nosotros como si nosotros fuésemos su herencia. Cuando hablamos de una herencia, ¿cierto? Hablamos de algo que se lega, algo que recibimos sin nada a cambio, ¿cierto? Pero una vez que lo recibimos, queremos cuidarlo, tenerlo, ¿cierto? En nuestra porción, esto es lo que recibo yo, es lo que me heredaron, o sea, es parte del trabajo de otro que yo recibo, del amor y el esfuerzo de otros. Todo el esfuerzo por el que Dios ha creado este mundo, en el fondo es para nosotros. Y todo el esfuerzo por el que nosotros trabajemos en este mundo tiene que ser para Dios. Él es nuestra porción y nosotros somos su porción. Nuestras instrucciones, ¿cierto? Por las que vivimos, nuestros valores sociales, nuestros valores, ¿cierto? Como personas, como familia, morales, éticos, y nuestros valores económicos también. Todo ello tiene que provenir de la Torá. Y la Torá tiene que ser aplicada a nuestra vida como si fuera una tierra, una heredad. Plantarla, como si fuese tierra, abono, un lugar fértil para hacerla germinar y crecer. Y así también el Eterno quiere que nosotros seamos tierra, un lugar donde Él pueda hablar su idioma y nosotros podamos entenderlo a Él. Él quiere hablar de algo y quiere que lo entendamos. Cuando usted va a otra tierra, si usted va a Rusia, no va a entender ni J, ni K, ni A, ni B, ni C. No va a entender nada de lo que le hablen. ¿Qué cosa más difícil? No poder entender a los demás. Bueno, a veces Dios nos habla y no entendemos. A veces le hablamos a Dios y quizás Dios no entiende porque no somos sinceros ni verdaderos en lo que hablamos. Una tierra la caracteriza cierto un idioma. Dios quiere que hablemos su idioma. Nosotros queremos que Él hable nuestro idioma. Tenemos que llevarnos bien. Tenemos que tener un lenguaje en común. El lenguaje de Dios también y sus leyes, su Torah, sus mandamientos. Esa es su práctica, su modo de justicia. Por lo tanto, nosotros también tenemos que regirnos con su justicia. Si queremos vivir en una misma tierra con Él. ¿O no es acaso la promesa del mundo venidero, de la vida después de la muerte, vivir con Dios? Donde Dios sea nuestra herencia y vivamos con Él, y nosotros seamos herencia de Dios y Él viva en medio nuestro. Esa es la promesa de la Torá, que Dios quiere vivir en medio de nosotros. Y que nosotros podamos vivir con Él, que Él sea nuestra herencia y nosotros seamos su herencia. Pero para esto tenemos que hablar un idioma en común, tenemos que tener una justicia en común, misericordia en común, bondad en común, vivir como Él busca que vivamos, ¿cierto? Que nosotros también podamos vivir como Él quiere que vivamos y que Él también nos responda y nos corresponda a nosotros con lo que nosotros deseamos y queremos. Eso es lo que enseña la Torá que va a ocurrir en el final de los tiempos. Esto es lo que estamos buscando. Que el Eterno sea nuestra herencia y nosotros seamos su herencia. Esto es lo que buscamos de la Torá.
Por lo tanto, tenemos que saber lo que nos está diciendo la Torá aquí. La porción de el Eterno es su pueblo, dice. Y el hecho de que el Eterno haya tomado a Israel sin todavía tener una tierra, refleja, todavía nos refuerza esto. Él es nuestra heredad. Y los dio un ejemplo, por ejemplo, dentro de Israel, la tribu de Leví. Una tribu que dice que no tendrá herencia en la tierra, porque yo soy su herencia. Y nos dio el ejemplo de qué es lo que él busca, ¿cierto? Y qué es lo que hacía la tribu de Leví, le servía a él. Se regía aún más cercanamente a él, porque eso significa Leví, cercano a mí, como él buscaba que viviéramos, pegados a él, apegados a él, cercanos de él, y él cercano a ellos. Eran los que seguían su voluntad. Por eso hablan los profetas, ¿cierto? Que algún día se levantarían de nuevo los levitas a enseñar la Torá, a enseñar las leyes y la pureza, a enseñarle al pueblo a distinguir entre lo bueno de lo malo, lo puro de lo impuro. Levantaría nuevamente, ¿cierto?, esta generación. Jacob, por ejemplo, ¿quién es Jacob? Porque la Torá dice dos cosas. Porque la porción de Adonai es su pueblo y después dice Jacob es la medida de su herencia. ¿Quién es Jacob? Bueno, nosotros nos llamamos Israel, pero Israel también se llama Jacob. Y Jacob es la medida de su herencia. ¿Qué está diciendo la Torá con esto? Bueno, Jacob vivió siempre agarrando el talón de otro. Siempre vivió tomado, ¿cierto? Desde que nació se afirmó el talón de otro. En el fondo podemos entenderlo así, no tenía una tierra propia. Dependió siempre de otros para su sustento. Vivía en la casa, pero en realidad era otro el que cazaba, el que traía la comida. Después fue a otra casa, pero en realidad no era el que proveía, era otro. Siempre hubo otro que proveyera el sustento, incluso la supervivencia. Pero esto no aportó en nada, ¿cierto? A la vida de él, quizá de darle un crecimiento de él poder tomar las riendas de su vida. Pero hay una cosa que sí él podía saber con esto, con que no tuviera heredad. Aunque hubiese recibido la bendición, pero tuvo que huir porque recibió la bendición, que eso era heredad, y la bendición de su padre, aunque engañada, siempre el talón del otro, y tuvo que huir y nunca pudo quizás disfrutar de esa heredad en ese momento. Pero hay algo que el Eterno lo hizo entender a él en ese camino. No tengo nada, le dijo a Dios. Solo estoy aquí, pero mira todo lo que me has dado. Hoy día solo dependo de ti. Salí de esta forma, pero hoy día, mírame, tengo hijos, esposa. Pero realmente solo dependo de ti, solo confío en ti. El Dios de mis padres que me libró, que libró a mis padres, Abraham, Isaac, que Dios también tú me libres en este día. Líbrame hoy, dice. ¿Cierto? Jacob, líbrame. Lo único cierto que le bastó a Jacob, una persona sin tierra, quizás sin poder heredar, y no hallándose como, no hallando su lugar en este mundo, ni en ningún lugar donde andaba, su herencia era el Eterno. Por lo tanto, su confianza tenía que estar totalmente en él. Cuando somos un pueblo así, digamos, sin herencia en este mundo, sino que en el mundo venidero. Y quizás si nuestra herencia es Dios y algo más allá de lo que hoy día vemos, lo único que nos resta es como Jacob vivió. Si Jacob no hubiese confiado en que Dios lo libraría de todos esos momentos donde estuvo en tierra extranjera, maltratado, estafado, ¿cierto? Y aún odiado, no hubiese sobrevivido. Y así, los hijos de Israel siguieron este ejemplo, vagando por el mundo después de la destrucción de Jerusalén por los romanos, ¿cierto? No se hallaban en un lugar, andaban y moraban en un lugar y en otro. No tenían seguridad muchas veces, tenían que huir y eran acusados, despreciados, ridiculizados por las personas de esas naciones. A pesar, ¿cierto?, de todo esto y de que quizás hasta aportaron a esas naciones.
Pero a pesar de todo esto, que alguien podría decir, esta gente miserable, y hay gente que maldecía, ¿cierto?, a los judíos. Usted lo puede leer. Hasta el infamoso escribió que quemen sus sinagogas y los quemen dentro de ellos, a ellos y a sus niños, etcétera, y a sus libros. Aún así, dice la escritura que ustedes son porción de el Eterno. Con todo. Mientras las naciones están en búsqueda de una nación, de una tierra superficial. ¿A qué se refiere esto? La búsqueda de la riqueza, el recurso, para explotarlo, para capitalizarlo, para seguir trabajándolo y hacerse más y más rico y tener más y más y más. Y la gente busca los recursos estratégicos, la tierra, el lugar donde está ahí, el mejor lugar para construir, el mejor lugar para hacer una mina, para explotar ahí todos los recursos. La Torá dice, ¿cierto? Al respecto, porque la porción de Adonai es su pueblo. Jacob es la medida de su herencia. Israel tenía que estar enfocado en esta misión. Nuestro objetivo es ese, que Dios sea nuestra tierra. Y que nosotros seamos tierra servil de Dios. Que hablemos su idioma, que tengamos sus costumbres, sus prácticas. Que seamos como una tierra, donde sea que vivamos. Por eso, cuando uno visita a veces a creyentes de otros lugares, uno se halla como en casa. ¿Por qué? Porque hablamos lo mismo. Tenemos la experiencia con Dios también. Seguimos la misma justicia. Y aquí mismo, ¿cierto? Hay gente de muchos lugares que han venido a la comunidad de otros países. Estamos juntos, ¿por qué? Porque hablamos el mismo idioma. Buscamos lo mismo de Dios. Queremos aprender de Él. Queremos que Dios sea nuestra herencia. Y nosotros ser herencia de Él. Como los días, ¿cierto? Que vendrán. Y los días prometidos en el mundo venidero. Donde Dios será rey sobre toda la tierra. Dice, y todos lo conocerán. Todos sabrán de Él. Todos sabrán quién es Él y cómo hay que comportarse frente a Él. Él será nuestra herencia y nosotros también, su heredad. Y eso sea pronto en nuestros días, ¿cierto? Pero que también aprendamos a vivir de esta manera. Porque toda esta Torá y el camino que hemos recorrido es nuestra heredad. Aún el testimonio de lo ocurrido de los tiempos pasados, para nosotros obtenerlo, ¿cierto? Como experiencia, es también nuestra heredad para el padre, para la persona mayor que cita el versículo. Todo eso es su heredad también, porque todo eso, y esto es lo que nos enseña la Torá. Nosotros podemos tomar un libro de historia y leer todo, ok, así pasaron. Pero uno lee la Torá y está Dios detrás de cada cosa. Y esa es nuestra heredad. Dios es quien me ayudó a conseguir esto. Y Dios me dio la fortaleza para llegar hasta acá. Y Dios me bendijo con esta familia. Y Dios me dio tal trabajo. Y Dios me permitió llegar a esta tierra. Porque finalmente es Dios es quien nos da todo esto. Y ese es el testimonio verdad y fidedigno de este mundo. No solo la persona que ve los acontecimientos y ya, sino el que los vio, lo experimentó y sabe quién está detrás de cada cosa. Por eso pregunta bien y te contarán. Bueno, que el Eterno nos bendiga, que dé sabiduría a nuestros mayores también, a nuestros padres, a los ancianos, que nos permitan, ¿cierto? También siempre tener la dicha de escuchar la heredad que han recibido de Dios, ¿cierto? Su experiencia. Con todo bien. Que el Eterno les bendiga a todos. Chao, shalom.